Pongámonos de pie, vamos a dar inicio en esta preciosa hora, nuestro culto al Señor. Quiero de verdad darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Es de estar agradecidos, hermanos, por la vida, por la oportunidad que Él nos da. En medio de todo esto que se vive, hermanos, y el que estemos aquí es una victoria, amén, para cada uno de nosotros. Quiero leer una porción de las Escrituras en Jeremías capítulo 20. Luego vamos a venir en palabras de oración, presentando este servicio al Señor, presentando nuestras vidas, hermanos amados, ya que Él ha sido bueno. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Meditemos en esta palabra y, ¿verdad? Mientras la leemos, grábesela. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Dice así a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos temores, y de todas partes denunciémosle. Todos mis amigos murmuran, si claudicaría, quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperan. Tendrán gran manera. Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Porque no prevalecerán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria al Señor. Así como estamos, vamos a orar, vamos a venir en palabras de oración en esta preciosa noche, presentando nuestras vidas delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Bendito Dios, por la oportunidad que nos das, porque podemos venir, Dios mío amado, a darte gracias, a traer ofrendas, Señor, de alabanzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que sea usted derramando una bendición sobrenatural en este lugar. Dios mío amado, echamos fuera, Señor, todo pensamiento contrario, todo aquello que se quiera levantar en contra, Padre, de que podamos, oh Dios mío, gozarnos y ser ministrados por su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos humillamos, venimos y clamamos como dice tu palabra, Señor. Oh Dios mío,
No podemos callar, Señor. No podemos parar de anunciar las buenas nuevas de salvación, Padre, en medio de tu pueblo. Oh, mi Dios, en esta hora, Padre, te pido por aquellos que vienen, Señor, en camino. Apresura sus pasos, Señor, para que podamos juntos en esta hora adorarte, darte honra, darte gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y a los que ya estamos aquí, Señor, pon, oh Dios mío, esa actitud, Señor, que podamos alabarte, bendecirte y exaltarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como estamos, nos gozamos en esta hora, hermanos, adorando el nombre del Señor. Así que dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Son tus palabras.
estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará.
a Dios. Aleluya, adoramos tu nombre, Señor. Thank you, Jesus. Sí, mi Dios. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Por los siglos de los siglos, mi Dios. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias. Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, de poder estar delante de ti, delante de tu presencia. Este pueblo redimido, Señor, con tu sangre preciosa, mi Dios. Padre, nos hemos dado cita en esta noche para adorarte, para exaltarte, porque estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre, comprendemos y entendemos el alto sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros, Señor, para que este evangelio poderoso sea revelado a nuestras vidas y así podamos, Señor, juntos cantar aleluya. Oh, exaltamos tu nombre, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor, eres nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos y exaltamos tu nombre, Padre. Aleluya. Adoramos tu nombre, mi Dios. Gracias. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche maravillosa que nos regala, Señor. Que podemos venir a tu casa para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Venir delante de tu trono de gracia, mi Dios, e encontrar ese oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche. Gracias por tu iglesia, mi Dios. Aleluya. Amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Amén. Nos alegramos por la oportunidad gloriosa que el Señor nos regala en esta hora. De igual manera, gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Es una bendición que el Señor nos permita llegar hasta donde usted está, esperando siempre que esta palabra poderosa que el Señor ministrará a nuestras vidas, amén, pueda ser recibida en sus corazones y tener ese efecto poderoso por el cual el Señor la envía. En esta hora dejamos este espacio para poder venir delante de su presencia y poder presentar nuestras ofrendas y diezmos delante del Señor. Aleluya. Así es que pueden pasar, amada iglesia, conforme le dirijan los servidores. Gloria,
gracias por tu fidelidad, Señor. Como siempre, gracias. Gracias por la provisión maravillosa, gloriosa que haces para con nuestras vidas, Señor, y darnos la oportunidad, Señor, de poder venir delante de ti con estas ofrendas y diezmos, Señor. Padre, glorifíquese de una manera especial, Señor, en la vida de cada uno de tus siervos que fielmente, Señor, Padre, en ese agradecimiento y reconocimiento que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, podemos venir delante de ti, Señor. Tu palabra nos enseña que tú amas al dador alegre, Señor, y por eso con gozo y alegría lo damos para tu honra y para tu gloria, Señor, y que la obra de tu evangelio pueda seguir creciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia. Puede tomar asiento. Amén. Nos alegramos en esta noche. Amén. Que el Señor nos concede una vez más el poder estar delante de su presencia. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Aleluya. Nos alegramos. Amén. Porque este es un privilegio grande que el Señor nos da. Y entendemos y sabemos que el clima hoy no ha estado tan favorable para muchos. Amén. Y quizás eso pues impidió que muchos estén acá, pero por los que estamos acá, gloria sea al Señor. Amén. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, yo sé que el Señor va a ministrar nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Y preparemos nuestros corazones, porque es el anhelo del Señor que atesoremos lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Quiero recordarle a la iglesia que este 10 de septiembre, amén, tenemos nuestra cita, las parejas, amén, para ser instruidos. Aleluya. Y tenemos conferencia para matrimonios. Amén. Así es que anótese, por favor. Y este domingo en el servicio de las 9 de la mañana también tenemos presentación de niños. Amén. Así es de que nos gozamos en el Señor. Amén. Y quiero ministrar en esta hora, amados hermanos, lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, porque creo firmemente, o lo que he estado sintiendo, amén, es un peso bastante fuerte por todo lo que está aconteciendo en alrededor nuestro. Amén. Y la situación por la cual verdaderamente nosotros estamos pasando o estamos viviendo es una situación bastante difícil, especialmente para los padres que tienen hijos pequeños. Amén. ¿Cuántos aquí tenemos hijos pequeños? Bueno, ya el mío, la más pequeña, tiene 16. Pero yo sé que la iglesia, amén, dentro de nuestra iglesia hay muchos padres que tienen hijos pequeños, amén, que están en la escuela. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, que pues lamentablemente, ¿verdad? Hay muchos cambios, muchas enseñanzas que se están impartiendo, amén, que van en contra de la palabra del Señor. Aún he escuchado que hay muchos padres que están bien preocupados, y la realidad, hay razón por la cual estar preocupado. Yo creo que todo padre que ama a su hijo, amén, y anhela lo mejor para sus hijos, pues los enviamos a la escuela, ¿verdad?, con el deseo y la intención que ellos puedan ser formados, amén, y puedan prepararse académicamente. Pero es bien importante que nosotros como padres también, amén, no nos amedrentemos ante esta situación que estamos viviendo. Amén. Es importante que nosotros a través de la palabra, el Señor nos ha estado alertando, nos ha estado preparando, el Señor nos está hablando. Amén. Y como cristianos, aunque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos, recordemos siempre que el Señor está sentado en su trono. Amén. Y que Él gobierna sobre todo. Amén. Sobre toda autoridad. Entonces, es bien importante que nosotros como padres, no solamente si tenemos hijos pequeños, aunque tengamos hijos teenagers, ¿verdad? Aunque tengamos hijos que
que estén en los 20 o en la edad que tengan, siempre y cuando estén en nuestro hogar, en nuestra casa, es importante que nosotros, amén, ejerzamos sobre ellos esa autoridad que el Señor nos ha dado y esa responsabilidad que también tenemos como padres. Amén. Entonces, he titulado este mensaje Poniendo los fundamentos. Y es bien importante para nosotros, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta de la responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque desde el momento que Dios nos dio el alto privilegio de ser padres, con ello nos dio también una responsabilidad. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos bien en cuenta esa responsabilidad y hagamos conforme el Señor nos instruye, conforme el Señor nos enseña. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos aconseja que nosotros instruyamos a nuestros hijos ¿desde cuándo? Desde su niñez. Amén. En Proverbios 22:6 nos habla y nos dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estaba hablando un poco con mi esposa y le decía, verdaderamente necesitamos hablarle a los padres, hablarle a la iglesia, amén, para que nosotros de una u otra manera, si no lo estamos haciendo, pues que nos activemos y comencemos verdaderamente o continuemos y sigamos, amén, poniendo esos fundamentos que son la base sólida donde nuestros hijos van a crecer en fe. Nos exhorta la palabra que les enseñemos desde la niñez, desde pequeños. Es más, desde que están en el vientre. Amén. Es importante que les hablemos. Fíjese que cuando uno habla a los pequeños, aún en el vientre, ellos pueden escuchar. Amén. Uno puede estimular, amén, a la vida de ellos cuando, ¿verdad?, nos acercamos, les hablamos. Aún muchos dicen que si se les pone música, ¿verdad?, ellos pueden de una u otra manera percibir. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros comprendamos y tomemos, ¿verdad?, este consejo de la palabra del Señor para que nosotros no nos amedrentemos por lo que está aconteciendo allá afuera, sino que al contrario nos preparemos, nos capacitemos para que nosotros podamos de una u otra manera contrarrestar, amén, y poner este fundamento en las vidas de nuestros hijos, que es la palabra del Señor. Amén. Porque sabemos y entendemos que lo que se está enseñando está en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y desde el principio, amados hermanos, el Señor le habló a su pueblo. Y si vamos a Deuteronomios capítulo 6, el Señor recomendó y habló a su pueblo Israel. Amén. Y el Señor le da esta palabra a Moisés para que Moisés la dé al pueblo, porque el Señor ha preparado una tierra la cual entregará a sus hijos. Oiga bien, la cual entregará a sus hijos. Amén. Pero es necesario que los hijos estén preparados para poder conquistar esta tierra. Yo creo firmemente que en estos tiempos que nosotros estamos, nuestros hijos conquistarán. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo firmemente que el Señor en su gracia y su favor, amén, honrará la vida de cada uno de ustedes como padres, de nosotros como padres. Amén. Y honrará la fe de nuestros hijos y hará que nuestros hijos en medio de esta generación, ellos puedan ser jóvenes, amén, valientes, esforzados y puedan ser jóvenes que puedan sobresalir y conquistar. Amén. Entonces, tenemos que agarrar fuerza, agarrar ánimo, amén, y meditar en esta palabra que el Señor nos habla, amados hermanos. En Deuteronomios capítulo 6, si leemos del versículo 1 en adelante,
el Señor le habla a Moisés y le dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, amén, lo que el Señor está pidiendo o demandando o ordenando a su pueblo era que nunca, como quien dice, no fueran a ser negligentes, sino que enseñaran y educaran a sus hijos el temor de Jehová. Amén. Que enseñaran a sus hijos la palabra del Señor. No solamente, amados hermanos, fíjese que en este tiempo, amén, estos padres no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy día. Ellos no gozaban de esta bendición de poder tener ese manuscrito en sus manos y quizás poder leerle a sus hijos, pero era necesario que ellos le hablaran a sus hijos de las experiencias vividas y cómo Jehová les había sacado con mano poderosa de Egipto, y cómo Jehová les había guardado a través del desierto, y cómo Jehová les había dado a ellos una tierra que producía leche y miel. Amén. Es poderoso. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar bien en cuenta, amados hermanos, el poder que hay en la palabra de Dios y lo esencial que es para nosotros enseñársela a nuestros hijos. Yo creo firmemente que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, amén, son tiempos difíciles, tiempos de mucho reto. Amén, tiempo donde verdaderamente nosotros como hijos de Dios necesitamos retomar y contrarrestar, si podía decir así, o activarnos de tal manera que nosotros nos encarguemos de educar y enseñar a nuestros hijos los fundamentos de la palabra de Dios. La iglesia es importante, pero la iglesia no puede reemplazar a los padres. La iglesia se prepara, los maestros se preparan para educar y enseñar a los hijos, pero la responsabilidad directa está puesta en los padres. Nosotros solamente somos un apoyo, amén, para que sus hijos puedan ser instruidos. Aleluya. Los maestros se preparan de la mejor manera posible para que en el corto tiempo que ellos tienen puedan impartir y sembrar esa semilla en los corazones de sus hijos. Pero es importante, amén, estamos comenzando un nuevo año escolar, amén, y mire, créame, muchas situaciones se van a presentar, pero es necesario que nosotros como padres estemos vigilantes, estemos pendientes de lo que se le está enseñando a nuestros hijos, estemos al celo de lo que se le está enseñando a nuestros jóvenes. Amén. Es importante, amados hermanos, porque nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos la palabra del Señor, es importante hoy más que nunca que nosotros dediquemos este tiempo para poder reflexionar en ella y
sembrar en nuestros hijos o en el corazón de nuestros hijos esta palabra del Señor. Es bien importante. Y Proverbio nos habla, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él. Amén. Es bien esencial. Y quisiera que compartiéramos en el libro de Daniel. Esta es una historia muy linda que podemos ver un gran ejemplo para nosotros. Primero como padres y segundo también como jóvenes. Tú que estás aquí joven, podemos ver en esta historia algo bien poderoso. Aleluya. Y si me acompaña entonces al libro de Daniel en el capítulo 1, nosotros podemos comprender a través de la historia, amados hermanos, que el pueblo de Israel, o hablando de Judá, había desobedecido al Señor. Por lo cual dice la Escritura que el Señor trajo juicio contra el rey de Judá. Amén. Y ese juicio fue que él entregó en manos de Nabucodonosor a este pueblo. Yo creo firmemente, y eso es lo que yo siento, amén, como nación y aún como sociedad, o quizás aún mundialmente, nos hemos olvidado del Señor. Nos hemos apartado del Señor. Amados hermanos, aún quizás nosotros mismos que profesamos la fe muchas veces solamente nuestros labios confiesan, pero nuestras acciones no acompañan muchas veces lo que nosotros estamos hablando. Porque lo importante de enseñar a nuestros hijos no es solamente el hablarles, sino el modelarles. Darle la importancia y la relevancia a la palabra del Señor, al servicio del Señor, a la iglesia del Señor, a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Amén. Y a través de nuestras acciones nosotros podemos predicar y enseñar a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, amados hermanos, yo creo firmemente que estos jóvenes, mire, este joven, o eran 4 jóvenes, pero quiero que me acompañe para no adelantarme. Quiero que me acompañe y leamos el libro de Daniel en el capítulo 1. Estaremos leyendo. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y aparte los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí, amados hermanos? Es que el pueblo de Israel se olvidó de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Y por eso el Señor, dice la palabra, que los entregó. El Señor trajo juicio contra el pueblo de Judá. Y fíjese que al punto, dice la Escritura acá, que el Señor entregó en manos de este rey los utensilios que se usaban en el templo del Señor. En otras palabras, ya que el pueblo de Israel, aquel a quien Dios había delegado y demandado para usar aquellos utensilios para darle gloria y honra al Señor, ya que ellos no lo estaban usando, entonces el Señor vino y lo entregó a un rey inconverso. Y es bien importante que nosotros meditemos y pensemos en esto, porque lo que Dios nos ha dado es para gloria y honra de Él. Y lo que Dios nos ha dado, amados hermanos, es importante que nosotros lo pongamos por obra y lo dispongamos para el servicio del Señor. Si no, muchas veces no vaya a ser que nos suceda como le sucedió a este pueblo, que los utensilios que se usaban para adorar al Dios verdadero, dice la palabra que el Señor le permitió a Nabucodonosor llevarlos, ¿a dónde?
a la casa del Dios de Nabucodonosor. Amén. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos esto. Mire, Dios nos ha dado a nosotros, oiga bien, Dios nos ha dado a nosotros nuestros hijos, que son especial tesoro para el Señor. Dios nos ha dado a nosotros, a nuestros hijos, para que estos hijos sean un instrumento de honra y gloria para nuestro Dios. La Biblia nos enseña que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Entonces la herencia que nosotros recibimos, amados hermanos, son nuestros hijos, pero le pertenecen al Señor. Son instrumentos los cuales nosotros, como sacerdotes de casa, como padres de casa, nosotros tenemos que esforzarnos y preparar a nuestros hijos para que ellos sean esos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que como los del pueblo de Judá no quisieron usar los instrumentos, el Señor los entregó en manos de un rey que no tenía temor de Dios. Comprendamos y valoremos lo que Dios nos ha dado. Pero resulta que en medio de esta situación encontramos, amados hermanos, a 4 jóvenes. Oiga bien, 4 jóvenes que simple y sencillamente estos jóvenes de una u otra manera se encontraron en una situación la cual ellos no habían provocado. Estos jóvenes, nos enseña la Biblia, por lo que podemos leer, eran jóvenes que habían sido instruidos, que habían sido enseñados a honrar a su Dios todopoderoso. Pensamos y creemos que estos jóvenes fueron crecidos, amén, o fueron enseñados desde su niñez, porque en la etapa que ellos fueron llevados a Babilonia, estos eran unos teenagers. Pero verdaderamente nosotros podemos ver cómo estos jóvenes se vieron o se encontraron en una situación que no había sido provocada por ellos, sino que había sido provocada, ¿verdad? Quizás por el pueblo o por los gobernantes de esa fecha. Pero nosotros podemos ver estos 4 jóvenes, y estos 4 jóvenes, amados hermanos, me inspiran y me motivan verdaderamente a ver cómo Dios pone su mano de poder en medio de cualquier situación o adversidad que nos podamos ver nosotros, cómo Dios pone su mano de poder y gracia sobre aquellos que se disponen a honrarle y obedecerle. La situación no era fácil para ellos. Amén. Como quizás no sea fácil para ninguno de nuestros pequeños o nuestros jóvenes hoy día. Pero yo quiero motivarte, amado joven, a decirte que si te dispones en tu corazón, amén, honrar al Señor como estos jóvenes lo hicieron, nosotros podemos, tú verás cómo la mano de Dios honrará tu vida. Amén. Entonces es bien importante, amados hermanos, y yo quiero que nosotros analicemos un poquito y veamos, mire, cómo podemos relacionar esta situación o este incidente que sucede aquí con los tiempos que nosotros vivimos y por qué hay esperanza, amén, para nuestros jóvenes. Fíjese que la palabra nos enseña a nosotros que dice que el rey, amén, dijo a Aspanaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué es lo que el rey estaba haciendo, amados hermanos? El Señor quería llevarse a estos jóvenes y sacarlos de ese entorno o de ese lugar de seguridad que ellos tenían en sus casas. Amén. Querían aislarlos, querían llevárselos. ¿Cuál era el propósito? El propósito primero era sacarlos de sus hogares. ¿Para qué?
para que ya no fueran o ya no siguieran recibiendo la enseñanza del Dios vivo, del Dios poderoso. La intención de Nabucodonosor era llevarse a estos jóvenes, sacarlos de ese ambiente en el cual ellos habían crecido. ¿Para qué? Para llevarlos y ponerlos en el ambiente que él había preparado para ellos. Y no solamente quería tenerlos y prepararlos, sino que él quería adoctrinarlos. Amén. Y es lo que precisamente hoy día está sucediendo. Hoy día, amados hermanos, nosotros podemos ver cómo este movimiento o esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo están tratando o están sacando a nuestros jóvenes. Amén. Y los están de una u otra manera adoctrinando, enseñándole sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Los están preparando. ¿Para qué los están preparando? Para que olviden todo lo que se les ha enseñado a través de la Escritura o todo lo que tiene que ver con el Señor. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eso es lo que está aconteciendo. Y por eso es importante y es relevante que nosotros, amados hermanos, no pasemos esto por desapercibido, sino que entendamos y comprendamos estos tiempos que estamos viviendo y comprendamos que hay una sociedad, amados hermanos, que quiere adoctrinar y enseñar a nuestros hijos con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Entonces, si usted va a mandar a sus muchachos y los mandamos a la escuela por 6 horas o más, amén, pues es necesario que nosotros estemos alertas. Es necesario que nosotros estemos pendientes. Es necesario que nosotros nos interesemos por lo que nuestros hijos están aprendiendo o lo que a nuestros hijos se les está enseñando. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros platiquemos con nuestros hijos y hablemos con ellos. Amén. Hoy más que nunca nosotros necesitamos hacer eso. Es importante que nosotros lo hagamos. La Biblia nos enseña a nosotros que dice la palabra aquí en Daniel, versículo 5. Dice: y le señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál era la intención del rey entonces? Preparar a estos muchachos, equiparlos, enseñarles sus costumbres, enseñarles a ellos prácticamente, amén, las costumbres de los caldeos, de los babilonios. Y no solamente eso, sino que él, ¿cómo trató de hacerlo? A través de incentivarlos, de darles todo aquello que ellos podían gustar y anhelar. Pero es importante, mire, amados hermanos, amén, y que nosotros comprendamos que ese es el propósito que hoy día se está viviendo en nuestros centros, diríamos en la mayoría de nuestros centros escolares hoy. El propósito es adoctrinar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Amén. Todo lo que ellos quieren enseñarle que no tiene que ver nada con la palabra del Señor. Y es bien importante que nosotros como padres entonces estemos alertas y dispuestos a estar pendientes. Entre estos dice la Escritura, hablando del capítulo 6, en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos 3 jóvenes, amados hermanos, cuando nosotros meditamos, y esto es bien importante, porque nosotros podemos ver cómo a través del proceso el rey pidió que a estos jóvenes se les cambiara el nombre. ¿Y sabe qué es lo que significa o sabe qué es lo que representa el nombre? Representa tu identidad,
representa quién tú eres. Representa, amén, quién nosotros somos. Porque a usted lo conocen por su nombre. A mí me conocen por mi nombre. Pero era importante para el rey Nabucodonosor cambiar esa identidad. Y eso es lo que hoy estamos luchando hoy día con muchos de nuestros jóvenes. Están tratando de cambiarle su identidad. Ya no es la identidad que Dios les dio, sino la que ellos piensen o consideren que quieren y deben ser. Entonces tenemos que estar pendientes. Pero lo importante, amados hermanos, es que podemos ver que a través de la Escritura, mire, estos hombres fueron instruidos por sus padres, enseñados por sus padres. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que nombran a sus hijos? Los padres. ¿Verdad que nosotros nombramos a nuestros hijos? O sea, nosotros somos la autoridad que Dios ha puesto para que nombremos a nuestros hijos. En otras palabras, les damos esa identidad o reconocemos la identidad que Dios les ha dado. Y por eso es bien importante que nosotros le hablemos a nuestros hijos quiénes ellos son y les enforcemos quién Dios los hizo. Yo creo que estas cosas por lo general nosotros no las queremos tocar. Yo no sé cuántos de ustedes hablan con sus hijos acerca de lo que está aconteciendo hoy día. ¿Qué ellos piensan de esta ideología del género? ¿Qué ellos piensan? ¿Será que se sienten nuestros hijos atemorizados? ¿Será que nuestros hijos tienen muchas preguntas en sus mentes y sus corazones, pero muchas veces no las tocan con nosotros porque a veces ellos sienten pena y a veces nosotros también sentimos pena hablar estas situaciones con nuestros hijos? Es importante, amados hermanos, que nosotros comencemos a hablar con nuestros hijos y comencemos hoy más que nunca a enforzar en ellos a dar a ellos siempre esa identidad que Dios les ha dado. Fíjese que Daniel, ¿qué significa Daniel? Daniel significa Jehová es mi juez. Cuando los padres escogieron este nombre para Daniel, no solamente le pusieron Daniel por ponerle Daniel. Tú sabes que en los tiempos de antes los nombres tenían significado. Y ese significado marcaba la vida de aquel joven. Entonces Daniel, donde quiera que él iba o cuando alguien mencionaba su nombre, Daniel relacionaba ese nombre con saber que Jehová era su juez. Por eso es que los padres tuvieron cuidado, amén, de mencionarle, de nombrarle. Entonces para estos jóvenes y para Daniel era tan importante o era tan consciente en su mente y su corazón lo que su nombre representaba. Por eso es que cuando él y estos otros jóvenes fueron llevados a Babilonia, dice la palabra en el capítulo 8, ¿verdad? De Daniel 1:8 y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces Daniel comprendía y entendía, y es aquí donde nosotros entramos y podemos ver la importancia y la relevancia de instruir a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. Daniel ya no estaba bajo la cobertura de sus padres. Estaba en un país totalmente diferente al de él, una cultura totalmente diferente, donde él prácticamente iba a ser instruido y enseñado. Pero él entendía y comprendía su identidad y él sabía quién él era. Y eso es importante que nosotros enfaticemos y repitamos a nuestros hijos quién verdaderamente ellos son. Amén. Es importante que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos y les enseñemos, porque créanme, no estaremos con ellos por siempre. Ellos vendrán y sufrirán situaciones donde ellos tendrán que dar fe de lo que ellos creen, y por eso es importante que nosotros como padres nos preocupemos
y preparemos a nuestros hijos para lo que viene o lo que está ya en medio nuestro. Daniel era un joven que conocía, junto a estos 3 jóvenes hebreos, nosotros sabemos que eran jóvenes que conocían la palabra del Señor, y ellos entendían y comprendían que ellos no podían comer nada de lo que fuera sacrificado a ídolos. Y para Daniel no era una opción, no cruzó ni tan siquiera por su mente el momento de decir, pero si no como, ¿qué me va a suceder? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción y la comida del rey. Entonces eso es bien importante. Cuando nosotros jóvenes nos disponemos a honrar a Dios y proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, mire, Dios va a fluir en nuestra vida de una manera bien especial. O sea que nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón, jovencitos que están aquí en esta hora. Yo sé que tú en la escuela vives momentos quizás no fáciles, amén, pero propone en tu corazón honrar. Y cuando uno propone en su corazón, honrar a Dios, nosotros podemos ver cómo la gracia del Señor comienza a fluir. Porque cuando Daniel propuso no contaminarse, amén, dice que el Señor derramó gracia en la vida de Daniel. Y él propuso y le dijo al jefe de los Aspanás, ¿verdad? A los jefes de los eunucos. Él le dijo, mira, no hay problema. Yo puedo aprender tu cultura, puedo aprender tu idioma, puedo aprender todo lo que tú me enseñes, pero no pondré en juicio, o no, como quien dice, dejaré a mi Dios por nada de lo que tú quieras que yo aprenda. En otras palabras, no voy a deshonrar a mi Dios. Nuestros jóvenes hoy día, amén, tienen que proponer en su corazón. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor va a venir sobre ustedes. No tengamos temor. No tengan temor de proclamar, o no tengan temor de decir quién ustedes son y lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos proponemos honrar a Dios, dice la palabra que Dios pondrá gracia en la vida de cada uno de nosotros. Así que aunque vivamos en estos tiempos difíciles y adversos, y esto va también para con nosotros, amados hermanos, es que nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón que no importa lo que venga, o la transformación, o los cambios que vengan, o las leyes que vengan, nosotros como hijos de Dios tenemos que proponer siempre en nuestro corazón a honrar a Dios. No importa las consecuencias, porque seremos provocados. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Daniel sabía y entendía y conocía la palabra. Por eso es que él no podía, amén, recibir ni comer ni compartir de aquella comida, porque él sabía que él no podía deshonrar al Señor. Él había guardado la palabra de Dios en su corazón. Y por eso es importante que nosotros como padres, amados, les leamos, les enseñemos, tengamos ese tiempo para que nuestros hijos puedan conocer la palabra del Señor, porque ella es la que hará ese impacto en el corazón de ellos. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que instruyamos al niño en su camino, para cuando fuese viejo no se apartara de él. Estos jóvenes hebreos, amados hermanos, no pusieron sus convicciones, amén, no pusieron en tela de juicio, ni mucho menos. ¿Y cómo Dios los honró a ellos?
Bueno, Dios dice que los puso en gracia, pero Dios, fíjese que Dios le dio una idea a Daniel. Puso algo en su mente. Y Daniel le dijo, ¿verdad? Aspenaz, mira, no nos des de esa comida, denos legumbres. Dios va a poner en tu corazón y Dios te va a honrar y va a poner palabras en ti, porque la gracia del Señor ya está en ustedes, jóvenes. Y Dios va a poner esas ideas y va a poner esas palabras, amén, que les va a ayudar a seguir hacia adelante y no se verán, ¿verdad?, en esa situación. Daniel dice que él habló con Aspenaz, ¿verdad? Y se le permitió comer solamente legumbres. ¿Y qué es lo que sucedió después de un tiempo? Nosotros conocemos, ¿verdad?, que el rostro de aquellos jóvenes era mucho mejor que los comían la porción del rey. Entonces podemos ver nosotros la gracia y el favor de Dios cuando nos disponemos verdaderamente a honrarle a Él. Amén. Cuando proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo, sino que nos disponemos al servicio del Señor. Por eso es importante que nosotros inculquemos en nuestros hijos, le hablemos a nuestros hijos, así como nos enseña Deuteronomios, de mañana, de mediodía, de noche, en todo tiempo le hablemos a nuestros hijos de nuestro Dios Todopoderoso y las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Porque es el anhelo y el deseo que nuestros hijos sean como estos jóvenes. Amén. Que estos jóvenes, dice la Escritura, que después del tiempo, mire, después de 3 años de adoctrinamiento, de aprender las costumbres y la lengua de aquel país, dice la palabra que aún se mantenían fieles al Señor. Y Dios en su gracia les dio sabiduría mucho más que todos los jóvenes. Amén. Podemos ver la mano de Dios obrar de una manera especial. Si nosotros vemos en el libro de Daniel, siempre en el capítulo 3, versículo 16, podemos ver cómo estos jóvenes de una u otra manera fueron probados. Amén. Fueron probados. Y qué lindo es cuando uno es probado y es hallado puro. No como aquel rey, ¿verdad?, que fue probado y fue hallado falso, dice la Escritura. Aquí en el libro de Daniel está también. Pero en el capítulo 16 nosotros conocemos la historia. Y jóvenes, esto es bien importante para ustedes. Y nosotros padres, hablemosle a nuestros hijos de estos jóvenes. Porque mire, nosotros podemos ver como un edicto dado por el rey, en otras palabras, una ley que pasa para que todos aquellos que cuando escucharan la música o sonar, ¿verdad?, de la música, se postraran ante aquella estatua. Pero me encanta estos jóvenes acá en el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 16. Cuando ellos se les dio la oportunidad de postrarse, y si no se postraban, se vieron amenazados. Amén, que iban a pasar o iban a ser tirados al horno de fuego. Mire lo que dice aquí en el 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Óigame, qué maravilloso y qué lindo, ¿verdad? Saber de que los padres de estos muchachos hicieron un trabajo excelente y poderoso en la vida de estos pequeños. Así que es importante y es inspirador para nosotros como padres. Amén, que motivemos y enseñemos a nuestros hijos, porque cuando venga el momento de la prueba, el momento de la decisión, nuestros hijos podrán pararse firmes, seguros, porque los fundamentos en los cuales ellos han sido establecidos son fundamentos inamovibles, porque nuestro Dios Todopoderoso es el que reina y gobierna sobre todos. Amén. Y es bien importante
También nosotros, si vamos al capítulo 6 del libro de Daniel, veamos aquí la historia de Daniel. ¿Qué es lo que decía Proverbios? O lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué dice? Daniel ya en este versículo 16 ya no es un jovencito, es una persona mayor, ya es una persona avanzada en edad. Y podemos ver nosotros cómo la fidelidad de Daniel se manifestó a través de toda su vida. Amén. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios o como padres, instruyamos a nuestros niños. Si nosotros vemos, dice la palabra, cuando Daniel, en el capítulo 6:10, cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Daniel ya no era un jovencito. Había pasado una ley, amados hermanos, que no se podía orar, no se podía pedir a otro Dios que no fuera al Dios o al rey. Yo no sé cuáles son las leyes que van a surgir más adelante, pero ¿no cree usted que es poderoso que si nosotros le damos este fundamento a nuestros hijos podrán aún en su vejez, aleluya, adorar al Señor y no apartarse de sus caminos? Amén. Dice la escritura que cuando Daniel se dio cuenta de ese edicto, amados hermanos, mire, Daniel fue a su casa, abrió las ventanas, las puertas y se postró y se arrodilló delante de Dios como lo solía hacer. Qué convicción, ¿verdad? Qué tremendo, qué fundamento. Mire, yo no sé qué sucedería si en estos tiempos que nosotros vivimos pasaran leyes así. Porque Daniel pudo haber orado, tal vez puesto de pie, ¿verdad? Como que andaba caminando ahí en la casa, disimulando un poco. Pero cuando uno está determinado, cuando uno sabe al Dios a quien uno sirve, verdaderamente sabemos que en las manos de Él estamos. Y es bien importante, y cuando yo meditaba un poco en esto, verdaderamente puedo decir verdaderamente que nosotros como hijos de Dios podemos estar confiados, pero no confiados sin hacer nada, sino confiados que lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando en nuestros hijos, lo que estamos enseñando en nuestros hijos, va a perdurar y va a hacer que nuestros hijos, aún en su vejez, como dice la Escritura, no se aparten del Señor. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros pongamos estos fundamentos en nuestros hijos, día y noche, hoy más que nunca. Esforcémonos, no solamente a leerles la palabra, a predicarles o enseñarles a nuestros hijos, sino nosotros a vivir este evangelio como el Señor quiere que nosotros lo vivamos. Amén. Porque nosotros podemos ver que también Daniel fue puesto a prueba. Y por haber desobedecido, dice la Escritura que fue tirado al foso de los leones. Pero podemos también ver ahí cómo la mano poderosa de Dios obró a favor de su siervo. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón honrar al Señor. Yo creo firmemente que nosotros, y esto no es solamente con los jóvenes,
sino con todos nosotros. Tenemos que estar comprometidos con el Señor, proponernos en nuestro corazón a servir al Señor, a honrar al Señor, a obedecer al Señor, a manifestar a través de nuestras acciones y también enseñar a nuestros hijos, amados hermanos, para que cuando ellos crezcan, como dice la Escritura, no se aparten de ella. Nos comprometemos nosotros, amén, día con día. Yo le doy gracias a Dios por los maestros que se esfuerzan y se preparan para enseñarle a sus muchachos. Y verdaderamente queremos y deseamos que los padres se preocupen también y se esmeren y traigan a sus hijos. Pero no solamente que los traigan, sino que conversen cuando se vayan de la iglesia. Conversen con sus hijos, cómo les fue, qué aprendieron. Hagan conversación con ellos. Involucrémonos en la vida de nuestros hijos de una manera directa, especialmente en estos tiempos que vivimos, amados hermanos, porque somos nosotros los que somos llamados a poner ese fundamento en el corazón de nuestros hijos. Es importante, entonces no nos podemos amedrentar, no podemos tener temor, sino que hagamos lo que nosotros hemos sido llamados a hacer a través de la palabra del Señor, y el Señor se encargará que esa palabra dé su fruto y lo dé en su tiempo. Así es que vivimos tiempos difíciles, amada iglesia, pero no tenemos que tener temor. Si no, enseñemos a nuestros hijos, afirmemos a nuestros hijos quiénes ellos son, definamos a nuestros hijos, a nuestros varoncitos, a nuestras hembritas, enseñémosles conforme a la palabra del Señor, porque si no hay alguien que está adoctrinándoles día a día. Es más, yo le diría a usted, no permita que sus hijos vean películas sin antes usted las haya visto, o por lo menos a chequear los reviews, porque hoy social media, las películas y en todo lo que están tirando, amados hermanos, están promoviendo, oye, lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, y es necesario que nosotros como iglesia lo hablemos también y lo enseñemos para que la iglesia esté preparada y esté alerta. Mire, no vaya a llevarse usted el susto que de repente su hija o su hijo venga y comience a hablarle cosas extrañas. Se les está enseñando a los niños que todos aquellos que predicamos la palabra del Señor estamos en contra de ellos. No de lo que se les está enseñando, sino que estamos en contra de que los niños sean quien ellos anhelan y desean ser. Entonces, amada iglesia, yo creo que nosotros somos responsables de enseñar estas cosas y hablar estas cosas. Y usted como padre también hablar con sus hijos. No tengamos temor, pidámosle a Dios de su gracia y su favor, pero hablemos con nuestros muchachos. It's okay que las muchachas le gusten los muchachos. Es ok que a nuestros muchachos le gusten las muchachas. Hablemosles. Hoy tenemos que hablarles, mire, a temprana edad. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este ejemplo que nosotros podemos ver en la vida de estos jóvenes hebreos, podemos ver una realidad, podemos ver cómo la palabra del Señor, aleluya, es una verdad inmutable, incambiable. Así es que estamos entrando en otros tiempos, amados. Hablemosle a nuestros hijos y sobre todas las cosas, pidámosle a Dios de su gracia y su favor. Pidámosle al Señor que así como depositó gracia en Daniel y pudo hablar con el jefe de los eunucos y pudo decirle o pedirle que le diera legumbres en vez de carne, nosotros pidámosle a Dios de igual manera esa gracia, ese favor, para que podamos conectar con nuestros hijos y poder enseñarles a ellos. Mire, nosotros tenemos que bajarnos al nivel de nuestros hijos, porque no los vamos a poder traer a ellos al nivel nuestro. No nos van a comprender ni no nos van a entender. Así es que
Instruye al niño en su camino, dice la palabra. Así es que instruyamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hablémosles, porque allá afuera no están teniendo temor de hablarles a ellos, de adoctrinarles y enseñarles todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. Así es que somos nosotros los llamados a poner ese fundamento. Padres, tomemos ese rol tan importante que el Señor nos ha dado de ser cabeza de hogar, y dirijamos a nuestra familia, amén, a servir al Señor como familia. Nuestros hijos crecen y conforme van creciendo se va haciendo más difícil. Así es de que no perdamos el tiempo, la oportunidad, amén. Así es que instruyamos al niño en su camino, dice la palabra, y cuando fuere viejo, ¿qué va a suceder? Amén. Pero si no lo instruimos, amados, ay de ellos. Pongámonos de pie entonces en esta hora, amén, y pidámosle al Señor de su gracia y su favor y su bendición para que nos ayude a nosotros. Quizás tú ya no tengas hijos, quizás ya todos están grandes, pero quizás tienes nietos, quizás tienes sobrinos, quizás tienes sobrinas a quien tú puedes acercarte y enseñarles la palabra del Señor. Amén. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo esta palabra del Señor. Enseñémosla, amados hermanos, porque créanme que estamos viviendo tiempos difíciles, pero para la iglesia todos los tiempos son buenos, todos los tiempos son poderosos, todos los tiempos la iglesia del Señor está en victoria, amén, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos por el consejo de la palabra, Señor, y pedimos que en tu gracia y tu favor, Señor, tú despiertes en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, esa necesidad urgente que hay de poder ministrarle a nuestros hijos, de poder hablarle a nuestros hijos, de poder enseñarle a nuestros hijos, de poder modelarle a nuestros hijos tu palabra, tu verdad, Señor, tu ejemplo. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Hay una familia, amén, que está pidiendo oración. Carreño, la familia Carreño. Unámonos, amados hermanos, y clamémosle al Señor. Amén. Y yo te quiero decir a ti, busquemos al Señor. Busquemos al Señor, pidámosle al Señor de su gracia y su favor. Necesitamos esa gracia, necesitamos ese favor. Aleluya, hoy más que nunca. Yo no sé si alguien más en medio nuestro tiene alguna necesidad. Este es el tiempo. Queremos orar, aleluya, por tus necesidades. El Señor está aquí, el Señor Dios Todopoderoso reina, amén. Y cuando venimos y clamamos delante de su presencia, el Señor oye nuestras oraciones y Él contesta. Aleluya. En esta hora pues oramos y así seremos despedidos. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque en esa fe tú has movido a la familia Carreño, Señor. Pedir oración, pedirle a la iglesia que intercedamos, Padre, por la situación que está sucediendo en medio de la familia. Pedimos ahora en tu gracia y tu favor, en tu misericordia, Señor, que tú seas propicio a esa necesidad y que tú ministres, si es sanidad, que tú sanes, Señor, sus vidas. Pon tu mano sanadora, mi Dios. Padre, glorifícate de una manera especial en sus vidas. Llena de gracia y favor, Señor. Trae salvación a esa familia, mi Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y porque a través de ella tú vas a hacer ese despertar en nosotros. Esa palabra de alerta que nos estás dando, Señor.
Es para que nosotros nos activemos y comencemos, si no lo hemos hecho, que lo hagamos. Y si lo estamos haciendo, que continuemos y no nos demos por vencidos de predicar, de enseñar a nuestros hijos, de hablarle tus verdades, Señor, de hablar de tus maravillas, de hablar de tu favor, mi Dios, y también hablar de los juicios que vendrán sobre aquellos, Padre, que no obedecen tu palabra. Gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, ahora que salimos de este lugar, Padre, la paz y el favor tuyo sobre cada uno. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia, que el Señor te guarde. Amén. Y a sembrar, a poner esos fundamentos en nuestros hijos. Aleluya.